El nombre de Saddam Hussein es conocido en todo el mundo. Su poder se construyó sobre el control, el miedo y un sistema donde cualquier amenaza era eliminada sin dudar. Y mientras Saddam se mostraba como un estratega frío, su hijo mayor, Uday Hussein, se convirtió en el símbolo del caos. Criado en un entorno de privilegios extremos, rodeado de poder absoluto, muy pronto se ganó la fama de alguien que no reconocía ningún límite. Y justo a su lado estaba su opuesto total, su hermano menor, Qusay Hussein. Silencioso, controlado, calculador, rara vez aparecía en público. Pero personas como él suelen ser las que realmente mueven los hilos en la sombra. Dos hermanos destinados a heredar el poder absoluto. No solo vivían dentro del sistema, eran parte de él. Si te interesan historias como esta, suscríbete y continuamos. El hijo mayor, Uday, fue considerado el heredero legítimo desde el principio. Nació en 1964 y creció en un mundo donde el poder significaba una sola cosa: no tener límites. Después de la escuela, su camino parecía casi perfectamente diseñado para el liderazgo. Primero, estudió medicina en Bagdad, pero lo abandonó a los pocos días. Luego, obtuvo un título en ingeniería, más tarde, una maestría. Y para 1998, incluso un doctorado en ciencias políticas. Se casó con su prima, aunque el matrimonio se desmoronó rápidamente. Se casó 2 veces más, pero todas sus esposas huyeron al extranjero aterrorizadas por su crueldad y nunca regresaron. Sobre el papel, era un sucesor altamente educado. En la práctica, muchos dentro del sistema afirmaban lo contrario. Las calificaciones eran ajustadas, los trabajos escritos por otros, y nadie se atrevía a cuestionarlo. Muy pronto quedó claro. El problema no era la ambición, era la ausencia total de límites internos. A finales de los años 80, ya era imposible ignorarlo. Durante una recepción diplomática privada, ocurrió un incidente que impactó incluso a quienes estaban acostumbrados a las duras reglas del régimen. Frente a los invitados, Uday acabó con la vida de Kamel Hanagegeo, asistente personal de Saddam, catador de alimentos y guardaespaldas. Uday lo odiaba por haber presentado a Saddam a Samira Shabandar, quien más tarde se convertiría en su segunda esposa. Lo veía como una traición a su madre y como una amenaza directa a su posición como heredero. Saddam estaba furioso. Uday fue arrestado y enviado a prisión, pero no por mucho tiempo. Tras la intervención de su madre, Saddam lo envió al extranjero, a Suiza, como asistente del embajador iraquí. No fue un castigo, fue más bien unas vacaciones pagadas, y ni siquiera allí logró respetar los límites. Para 1990 fue expulsado tras una serie de incidentes agresivos. Cuando regresó a Irak, la situación solo empeoró. Uday ya no era simplemente parte del sistema de poder. Empezó a construir el suyo propio. Tomó el control de medios de comunicación, organizaciones deportivas y canales financieros clave. También se involucró en redes de contrabando que prosperaban bajo las sanciones internacionales. Su fortuna creció rápidamente. Cientos de autos estaban ocultos en garajes subterráneos por todo Bagdad. Una colección privada a una escala difícil de imaginar. Un mundo de lujo, secretos y control absoluto. Pero no se trataba solo de dinero. Según testigos, infligía daño casi a diario, no solo a mujeres, sino también a quienes lo rodeaban. Empleados, guardias, conocidos, incluso personas de su propio entorno. A veces parecía un castigo por errores mínimos. Un conductor que tomaba el camino equivocado, un cocinero que se excedía con la sal, un guardaespaldas que sostenía la mirada más de lo debido. Otras veces era una demostración de poder, obligando a sus amigos a beber mucho más allá de sus límites. Y otras, ocurría sin ningún motivo aparente. Todos le temían. Guardaespaldas, conductores y colaboradores cercanos formaban parte de su red. Le llevaban nombres, fotografías, direcciones de mujeres de todas las edades. A veces era alguien que había visto en la calle, otras la hija de una familia influyente. Incluso hubo casos en los que novias eran tomadas directamente de ceremonias de boda. Si alguien llamaba su atención, un convoy la seguía. Nadie podía oponerse.
Las madres escondían a sus hijas cuando corrían rumores de que él estaba cerca. Las tiendas cerraban antes de tiempo. Los estudiantes desaparecían de los campus al escuchar sirenas acercándose. Irak aprendió a guardar silencio. Las familias dejaron de hacer preguntas. La gente dejó de hablar de lo que veía, porque el silencio se convirtió en una forma de sobrevivir. Uday también creó una fuerza paramilitar conocida como Fedayines de Saddam, unidades con cascos negros que rápidamente se convirtieron en un símbolo de miedo en todo el país. Cuando aparecían, las calles se vaciaban. El deporte se convirtió en otro territorio bajo su control. Como jefe del Comité Olímpico y de la Federación Nacional de Fútbol, transformó el ámbito deportivo en un entorno de presión extrema. La victoria era recompensada, el fracaso tenía consecuencias. Según numerosos testimonios, los atletas ya no competían para ganar, competían para sobrevivir. Muchos, incluso los más talentosos, abandonaron por completo. En ocasiones, Uday entraba personalmente en los vestuarios, furioso, acusando a los jugadores de avergonzar al país y lanzando amenazas directas. Dentro de la familia, la tensión crecía. Saddam entendía lo que estaba ocurriendo, pero cada vez que se planteaban consecuencias reales, su esposa, Sayida Talfa, intervenía y suplicaba por su hijo. Y Saddam retrocedía. Incluso un líder capaz de actuar con dureza ante la menor resistencia dudaba cuando se trataba de su propia familia. Al mismo tiempo, Uday cumplía una función. Generaba miedo, y ese miedo reforzaba el control en todo el país. Pero en 1996, todo cambió. Durante un desplazamiento por Bagdad, su convoy fue atacado. Su coche recibió un impacto directo en un ataque cuidadosamente dirigido. Sobrevivió. Pero las consecuencias fueron graves. Quedó con secuelas permanentes, caminaba con bastón y dejó de ser visto como el futuro heredero. A comienzos de los años 2000, la decisión ya estaba tomada. El heredero ahora era su hermano menor, Qusay, más discreto, más controlado, mucho más calculador. Y Uday permaneció donde estaba, poderoso, temido, pero ya no era aquello para lo que había sido preparado desde el principio. Qusay Hussein era diferente. Nacido 2 años después de Uday, no necesitaba garajes subterráneos llenos de coches de lujo. Según algunos relatos, incluso despreciaba los excesos de su hermano, quien, en su infancia, llegó a intimidarlo. Sin demostraciones públicas, sin obsesión por la atención, sin necesidad de rodearse de símbolos de poder. Qusay estudió Derecho en la Universidad de Bagdad y se graduó con honores. Se casó con la hija de un alto mando militar y tuvieron 4 hijos, entre ellos Mustafa Hussein, cuya vida terminó en 2003 en Mosul, junto a su padre y su tío, en los últimos días del régimen. Mientras Uday construía un imperio visible basado en el miedo, los medios y el espectáculo, Qusay tomaba el control silencioso de los verdaderos mecanismos de supervivencia del Estado. Dentro del sistema, muchos entendían la diferencia. Si Uday era el arma impredecible del régimen, Qusay era su escudo, calculador, eficiente, invisible. Supervisaba los servicios de inteligencia, la policía secreta y las operaciones militares. Qusay dirigía el aparato de seguridad interna del país, compuesto por miles de personas y encargado de sofocar cualquier señal de descontento. Para el año 2000, ya estaba oficialmente al mando de las estructuras de seguridad más confiables del régimen. Desde entonces, el acceso a Saddam a menudo pasaba por él. Incluso las reuniones de alto nivel se llevaban a cabo en su presencia, y a diferencia de su hermano mayor, no perdió influencia con el tiempo. La consolidó. Qusay no era menos frío ni menos decidido. Arrestos políticos, operaciones de seguridad y purgas encubiertas formaban parte de su realidad. Primavera de 2003. La ilusión de la invencibilidad de la familia finalmente se derrumba. El régimen cae. El imperio se desmorona en cuestión de semanas. Uday y Qusay, hombres que alguna vez tuvieron control absoluto sobre millones, de pronto se convierten en fugitivos. Horas antes de los acontecimientos de 2003, Qusay retiró casi $1.000 millones del Banco Central en Bagdad, actuando por orden directa de su padre. De miembros intocables de la élite gobernante, pasaron a ser objetivos prioritarios, con recompensas de $15 millones por sus cabezas.
Ya no estaban protegidos, ahora eran perseguidos. Se movían por un país que ya no les pertenecía, intentando desaparecer en el mismo lugar que alguna vez controlaron. Huyeron hacia el norte, hasta encontrar refugio en una villa fortificada en Mosul. Pero la lealtad comprada con miedo rara vez sobrevive cuando el miedo desaparece. Fueron traicionados por el mismo hombre que les había dado refugio. En julio de 2003, las tropas rodearon la casa. Lo que siguió fue un enfrentamiento tenso que duró horas. Dos hombres que habían pasado toda su vida protegidos por el sistema, finalmente se enfrentaban a la realidad de su colapso. Y la persecución que había marcado el capítulo final del régimen llegó a su fin. Las hijas de Saddam, Ragad Hussein y Rana Hussein, estaban casadas con altos funcionarios del régimen. En 1995 hicieron lo impensable. Abandonaron el país, cruzaron la frontera con sus hijos y se volvieron en contra del sistema. Fue una humillación pública enorme, una ruptura total, y aún así, fueron convencidas de regresar. Se les prometió seguridad, se les prometió perdón, pero en ese sistema el perdón no existía. Días después de su regreso, ambos esposos desaparecieron para siempre, por decisión de su propio clan. Entre el miedo silencioso hacia su padre y la lealtad absoluta a su nombre. Tras la pérdida de sus hermanos y la captura de su padre, las hijas huyeron al exilio. Ala Hussein siempre llevó una vida privada. Se cree que desapareció en Qatar. Ragad y Rana, junto a sus hijos, encontraron refugio en Jordania. Se mantuvieron alejadas de la política, aunque Ragad fue acusada de apoyar al antiguo sistema y llegó a ser buscada por Interpol. Sus hijos crecieron bajo estricta protección, lejos de la atención pública. Ragad pasó a ser la figura más visible en defensa de la familia. Organizó el equipo legal de su padre durante el juicio, concedió entrevistas ampliamente difundidas e intentó preservar lo que quedaba del legado familiar. Se cree que Saddam pudo haber tenido también un hijo llamado Ali Saddam Hussein, fruto de un segundo matrimonio, aunque su situación sigue siendo incierta. Algunas fuentes lo mencionan como hijo, otras afirman que en realidad sería un nieto. Si realmente existe, lleva una vida extremadamente discreta fuera del país. Se sabe que Saddam dejó alrededor de 15 nietos, muchos de los cuales se marcharon al extranjero tras la caída del régimen, ocultando sus nombres y sus vidas. Una dinastía que aspiraba a gobernar durante generaciones, lo perdió todo en cuestión de semanas. ¿Qué opinas de esta historia? Suscríbete y nos vemos en el próximo video.